Tiempo para analizar una actualidad económica tan convulsa como la que tenemos y sus repercusiones a largo plazo en nuestra realidad socioeconómica, como hacemos habitualmente con Luis Garbía, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado. Vamos a empezar por el ocaso del multilateralismo, si me permites ponerme romanticón, qué pena. Sabíamos que la cumbre del G7, la de Cananiscas, un entorno bucólico en Canadá, era diferente porque no había demasiadas condiciones, pero a mí me parecía que era una oportunidad para intentar reconducir un poco, pero Trump le ha dado un portazo con esa marcha anticipada que ha dejado bien claro en qué punto estamos. Es lo que tienen este perfil de personas, que no dejan una oportunidad para demostrar su nivel sin pasar. O sea, yo cada vez valoro más, Rafa, la tranquilidad. Al final, y además a mis alumnos en clase les informo o les comento que la gestión de riesgos tiene que ver con buscar un mundo tranquilo. Ya vendrá alguien como Trump a movernos el suelo. Para mí el G7, si no fuera por Trump, seguiría teniendo sentido. Después de las declaraciones de Trump, está haciendo el eterno debate que llevamos. Por un lado está el G7, por otro lado están los BRICS, que a los BRICS poco les importa el G7, y es Trump el cual, desde una postura, me atrevería a decir, Rafa, que desesperada, mete en el G7 a Rusia y a China. Bueno, pero eso al final es una forma de dar esa voz integrando con estructuras ya consolidadas, porque el G7 viene de los años 70 y eso obedecería precisamente a la demanda que tienen esos otros países, ¿no? Él dice, fue un error echar a Rusia del G7 y podíamos tener incluso a China porque los asiáticos tienen mucho que decir. A ver, el fondo es correcto. El problema no es el fondo, el problema es que lo que tendríamos que hacer es tender puentes y Trump lo que ha hecho es dar un portazo. O sea, él ha dicho Rusia y China después de dar un portazo y salir corriendo, Rafa. Aquí el problema no es tanto el objetivo o los datos que todos los conocemos y que todos estamos viendo el tamaño que tiene China, todos estamos siguiendo el conflicto de Ucrania, todos estamos viendo el estrecho de Hormuz e Irán, quién exporta, quién es el principal exportador de petróleo de Irán, o sea, que es China. O sea, todos sabemos cómo funciona el mundo. Aquí el problema no tiene que ver tanto con los datos, con los cuales es difícil no estar de acuerdo, sino con la actitud. Desde el G7 se tendrían que tirar esos puentes del multilateralismo y Trump lo que está haciendo es cerrar una puerta que él no ve, yo creo que no lo está viendo, que se la está cerrando en sus propias narices. Estamos ante el taco, el Trump always chicken out, siempre sale corriendo, está perdiendo imagen y él es su principal víctima. Has sacado a colación un asunto que yo no hago más que escuchar a expertos o a opinadores descartar por la dimensión que cobraría y por los enemigos que se generaría un Irán que bloqueara el estrecho de Hormuz. Bueno, tenemos un par de flotas americanas, no solo la sexta, en la zona. Y claro, sabemos que Irán apenas exporta el 3% del petróleo mundial, fundamentalmente hacia China, pero si se bloquea Hormuz, metemos el petróleo de Arabia Saudí, el de Emiratos Árabes Unidos, el de Kuwait, y eso sería, hablo de memoria, en torno al 20% del petróleo que va por barco y serían unas cantidades verdaderamente importantes. ¿Descartas ese escenario? A ver, aquí hay varias, o sea, es un circo de varias pistas. Por un lado, respondiendo a tu pregunta directamente, no lo descarto, pero lo veo muy, muy, muy poco probable. Al final, por un lado está el fracking estadounidense, que como bien has comentado, como bien has señalado, el mundo ya no es igual que era hace 15 años. O sea, si se hubiera cerrado el estrecho de Hormuz hace 15 años, la principal víctima hubiera sido Estados Unidos y Europa. Ahora, en cambio, si se cierra el estrecho de Hormuz, la principal víctima es China, sin duda. Y esto por lo tanto, va a presionar para que no suceda. Eso es. Y luego, por otro lado, hace 15, 20 años, ese punto del petróleo barato a Estados Unidos ni tan mal, pero ahora con el fracking necesita que el precio del petróleo esté como mínimo a $60 el barril. Y por un lado tenemos el estrecho de Hormuz que tira del precio del petróleo hacia arriba, pero luego tenemos a Rusia que lo que está haciendo es vender y vender petróleo para tirar de ese mismo petróleo hacia abajo con la intención de meterle el dedo en el ojo a Estados Unidos. En ese circo multilateral, ¿qué va a pasar? Pues no me he traído la bola de cristal, ni creo que nadie sea capaz de predecir el futuro
en la situación actual. Pero yo tengo, además el mismo Trump animaba a Rusia a intermediar con Irán. O sea, Israel tiene una situación muy, muy complicada. Me sorprende el error. El error de Israel en cuanto a la imagen pública. Yo creo que tienen medios de sobra. La imagen le da igual a Israel. Hace muchos años, sí, Luis. Pero ellos tienen un objetivo y hay que reflexionar sobre cuál es. Uno claro y declarado es el que no tenga el arma nuclear Irán. Correcto. Pero otro que se vislumbra evidentemente es el cambio de régimen en Irán. Se dice que Trump vetó a Ali Khamenei como objetivo. No me cabe duda de que habría sido capaz de asesinarlo, porque lo ha hecho con quien ha querido dentro de la estructura militar y política de Irán. Por lo tanto, está limitado, pero en un momento dado, no sé hasta qué punto... Yo creo que hay un punto común, Rafa, entre Netanyahu, Pedro Sánchez, Trump y todas estas figuras que repiten una actitud que en el pasado les ha servido y la siguen repitiendo, y llega un momento que deja de ser algo con sentido y acaba siendo algo tristemente o macabramente cómico. O sea, es una actitud que se va repitiendo y que llega un momento que cuando vuelves a repetir el mismo mensaje que otrora, en otro tiempo, te sirvió, acabas retratándote. Tengo la sensación, pensando en Trump en general, en Netanyahu con todo lo que le rodea y el poder creciente que está haciendo tanto Rusia como China en la zona, y el propio Pedro Sánchez, de que están en una situación absolutamente desesperada, no desde un punto de vista nacional, sino más desde un punto de vista personal propio, de los dirigentes en concreto. Sí, lo que pasa es que comparar a Netanyahu con Sánchez y su capacidad de actuación y de conseguir sus objetivos es curioso. Pero vamos a cambiar de asunto, que si no se nos lleva mucho tiempo esto y al final tiene demasiado de política y poco de economía. Correcto. Hoy comienza la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la FED. Nueva reunión de 2 días, sabemos resultado mañana. La mayor parte de los expertos están convencidos de que Powell va a seguir siendo una roca. Trump sigue presionando, hace un par de días le llamó imbécil. Ha vuelto a amagar con que hará algo para cambiar los componentes. No dijo el qué, porque suele ser bastante difuso en este tipo de amenazas, porque no está de acuerdo y hay que bajar un punto porcentual el precio del dinero. Bueno, al final, ¿qué pasa con los tipos en Estados Unidos y con esta lucha institucional? Me encanta la metáfora que has puesto de vamos a dejar de hablar de política y vamos a hablar de economía. Yo creo que esa es la lucha que tiene Powell. El centrarse en la economía, el centrarse en... Y además aquí hay dos niveles que probablemente seguiremos desarrollando. Hay un nivel económico y hay un nivel político. Si nos centramos en la economía, la Reserva Federal, ¿qué necesita, qué quiere, qué busca? Estabilidad. Y ahora mismo, en la situación de absoluta incertidumbre que tenemos, la estabilidad solo se consigue por un camino que requiere de varias cosas. Ver los datos en tiempo real, tener herramientas para, si vienen mal dadas, subir o bajar según corresponda. Y transmitir tranquilidad, con independencia de lo que se esté haciendo desde el punto de vista fiscal, que vienen curvas en el plano fiscal, tanto por la deuda pública como por los propios inventos del propio Trump. En ese sentido, necesitamos tener herramientas y transmitir control y estabilidad. Esa economía que necesita estabilidad, volvemos a esa ambivalencia entre política y economía, esa aparente dicotomía que nuestros políticos tristemente llevan absolutamente mal. Si nos centramos en la economía, buscamos la gestión eficiente de recursos. Si en lugar de centrarnos en la economía buscamos el interés partidista desde la política, acabamos en el derroche. Y ese mismo derroche lo estamos viendo en Europa y en España, tanto con el mercado laboral como con el tema energético. Por lo tanto, ¿qué esperamos de la FED? La misma profesionalidad que yo llevo viendo en Powell durante los últimos meses. Un Powell cada vez más tranquilo, que sabe perfectamente que lo que tiene que decir es: tengo la situación controlada por mucha incertidumbre que haya. Y luego, si no se hacen las cosas bien, como yo creo que las está haciendo Powell, lo que vemos es el efecto contrario, como desde la política, por no separarla, se destroza la economía, Rafa. Y claro, permíteme que vaya al dicho manido, pero bueno, nos sirve como herramienta. El dinero es miedoso.
¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con nuestros dineros? ¿Qué hacen los que los tengan y los que tengan superávit y los que tengan margen para invertir? Pues ahora mismo se están yendo al oro, se está convirtiendo en un ancla. Me parece fascinante que en un mundo de una complejidad inversora como se ha desarrollado gracias fundamentalmente a la economía de Estados Unidos, ¿no? Y a todas sus herramientas, sus swaps, sus ETFs, sus futuros, al final vuelves a una cosa tan básica como es protegerte con oro. Sí, y es que la culpa de todo esto es de Trump otra vez. Al final teníamos... la incertidumbre que genera Trump, ¿no? Eso es. Pero que teníamos pensando, y además lo has mencionado, una de las recomendaciones típicas que se solían hacer últimamente eran los ETFs. Pero con los últimos viajes que le ha metido Trump al Standard & Poor's, cualquier persona que quiera estabilidad ya es que ya no la ves ni en los ETFs, que en el medio y largo plazo yo creo que se podrá seguir encontrando. Al final el oro muestra un recurso desesperado frente al sistema. O sea, es esa misma desesperación en la cual están los políticos que por aferrarse al cargo, porque están pensando en Trump a punto de un juicio y están desesperados por ganar las elecciones y porque no les condenen por otros lados, les da igual la parte la parte económica, y acaban empujando al sistema. Y es que los mercados van detrás de la política. Pues cuando caen los ETFs, al final la gente a qué recurre, por un lado al oro, por otro lado al Bitcoin, y desde un punto de vista nacional, pensando en China, a materias primas críticas. O sea, al final es bastante sencillo. Y la vivienda en España, o sea, al final la gente a qué recurre, pues a los refugios seguros de toda la vida y a los nuevos que van surgiendo, pensando en el Bitcoin, pensando en CPDs y pensando en grandes inversiones de cosas que pase lo que pase, se van a seguir usando. Porque con un dólar, digamos, en crisis como moneda de reserva, si me permites la afirmación, porque eso es lo que pretendía en cierto modo Scott Bessent. Exactamente. Sin embargo, el euro no ha asumido con fuerza ese papel y se ha convertido en rival del dólar como moneda de reserva. De hecho, es que no está ni en el segundo activo de reserva más relevante del mundo. Está ese oro que estamos mencionando, que lo acaparan los bancos centrales como segundo activo de reserva. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué sucede esto? Pues al final no hay tanta distancia que la debería de haber entre política monetaria y política fiscal. Años. ¿Te acuerdas, Rafa, en 2008, las primas de riesgo, 2012? Pues al final la prima de riesgo es la distancia que hay entre la política fiscal alemana y la del país con el cual se esté calculando la prima de riesgo. Pues en tanto y en cuanto existe una prima de riesgo en cuanto a la política fiscal, pues eso hace que la política monetaria, que el euro en este caso, pues ¿a dónde miro? ¿A Alemania o a España? Esa tierra de nadie que tenemos en Europa, donde yo no sé, o sea, donde existe la prima de riesgo desde un punto de vista fiscal, hace que la política monetaria europea no sea seria. En Estados Unidos tú piensas en el dólar, que sí, que puede que Detroit esté un poquito más complicado, que haya algún estado que atraviese dificultades financieras, pero al final la política fiscal es una. Por lo tanto, la política monetaria asociada con esa economía, pues funciona. Nosotros desde Europa, sin política fiscal, pues es muy difícil tener una política monetaria, por mucho que se esfuercen desde el Banco Central, que funcione cuando toda la política fiscal, pues la de Alemania, la del norte de Europa va por un lado y la del sur de Europa va por otro. Es difícil. ¿Cómo relacionamos esas ansias, esas ganas de tener oro con las criptos que tú me explicabas, entendiendo que al final todo es un consenso sobre algo escaso, pero uno lleva funcionando, ¿cuánto? 50 siglos o más, y el otro es un invento de antes de ayer, que al final el funcionamiento a mí me parece muy similar, ¿no? O sea, es exactamente el mismo. Claro, Rafa. pero uno está muy consolidado en nuestras civilizaciones y las anteriores, y el otro, bueno... No hay ansia por tener oro o ansia por tener Bitcoin en este caso. La gente lo que necesita es tranquilidad, vuelvo a la estabilidad. Y entonces ahí entra la oferta y la demanda. ¿Qué te da esa tranquilidad? Pues un activo que es relativamente escaso o absolutamente escaso, como sucede tanto con el oro como con el Bitcoin. El problema no es el oro o el Bitcoin que suban. El problema es que la confianza en el sistema mundial baja. Al final, el oro lleva toda la vida. Y precisamente porque lleva toda la vida da confianza. Y es físico, ¿eh?
Absolutamente. Es físico. Sí, sí. Que eso a mí Y me la parece pregunta, cuando fundamental. o sea, yo en el Bitcoin creo de forma relativa, pero cuando me preguntan, Luis, ¿tú crees que el Bitcoin seguirá dentro de 10 años? Pues respondo con otra pregunta. A mí me da la sensación que esto de Internet ha llegado para quedarse. O sea, nadie duda de que Internet sea una nueva realidad y es precisamente de ahí cuando surge o de donde surge toda la falta de confianza en el sistema. Internet nos permite cambiar, gestionar nuestros recursos de forma absolutamente eficiente, pero es que esta misma Internet la que crea toda esa riqueza, que hace que la recaudación sea más que nunca, que los estados puedan corromperse hasta límites infinitos, es esa misma Internet que provoca esa corrupción por un lado, la que hace que florezcan los escándalos. Por lo tanto, Internet representa un gran poder que está transformando el mundo y ese mundo industrial corrupto que se esfuerza por seguir ahí detrás, pues poco a poco lo que estamos viendo es cómo va cayendo y la gente normal se quiere refugiar porque quiere tranquilidad. Pues en el mundo industrial, ¿dónde se refugiaban? En el oro. En este nuevo mundo digital, ¿dónde se refugian? Pues en el Bitcoin. Al final es bastante sencillo, Rafa. Bien, bien. Espero que no pase nada, pero si hubiera una catástrofe nuclear, ¿qué valdría más? ¿El oro o el Bitcoin? Perfecto, yo ahí me lo sé. Vale el futuro. Y en España, frente a ese escenario, estamos en una situación privilegiada. ¿Dónde están estudiando ahora los hijos de las élites mundiales? Pues en mi universidad, entre otras. Al final nosotros tenemos, permíteme la expresión en esta pregunta, en este contexto, tenemos como rehenes a hijos de rusos, árabes, chinos. Sí, pero no va a haber internet, ni va a haber tecnología, ni va a haber comida, y sin embargo con oro tienes algo que hacer y con bitcoins Sí, no tienes nada. el oro, hay gente que se lo come en algún restaurante, pero las propiedades nutritivas del oro no las acabo de conocer. Demagogia. No, Rafa, porque al final en el mundo digital lo que prevalece frente al producir es la gestión de la información. Tenemos recursos absolutos para hacer cualquier cosa. Mira, otra vez hemos vuelto a repetir la historia reciente del Partido Popular con el Partido Socialista. Exactamente, o sea, tenemos recursos para hasta repetir la historia y que digas, es increíble que lo vuelvan a hacer, pues lo volvemos a hacer. Pero es que el reto no está tanto en lo de construir o acaparar oro, sino simplemente, Rafa, en gestionar recursos de forma eficiente. Mira la parte de la energía, mira la parte laboral, la jornada. ¿Se puede vivir con una jornada de 4 horas semanales, de 5 horas semanales? Si hacemos las cosas bien, sí. Si las hacemos mal, no, Rafa. Repetir errores. Tenemos mucho de lo que hablar respecto de quién gestiona España, en este caso. Hubo rueda de prensa, no hubo dimisión, no hay elecciones, al menos de momento, se reta a la oposición a presentar moción de censura, se ignora que el argumento de su campaña y de la moción de censura que derribó al gobierno anterior fue no queremos corrupción en los partidos. Repetimos otra vez, los empresarios, en este caso, nos ponen sobre aviso, ¿no? Esta corrupción para la imagen, para la marca España, es mortal. Es un desastre absoluto. Es un desastre absoluto y es una prueba más de todo lo que estábamos comentando. Al final, gracias a la tecnología, Rafa, la capacidad de generar riqueza que tenemos ahora en cualquier país del mundo es un milagro en comparación con la capacidad que teníamos hace 20 años. O sea, gente que tenga más de 20 años... Ahora mismo, si se pone a ello, ve que puede estar informado, que puede aprovechar oportunidades laborales, que puede trabajar con un nivel de productividad, y esa es una palabra muy relevante, la productividad, nunca antes vista en la historia de la humanidad. Al mismo tiempo que tenemos herramientas para elevar nuestra productividad hasta el infinito, la productividad de España en general y de lo público en particular se hunde, el absentismo se dispara por las nubes. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que, y esto es tristísimo, lo que estamos viendo es la punta de un iceberg absolutamente mucho más profundo, porque al final nos cuentan un relato, nos cuentan unas historias que si hay alguien todavía tan ingenuo como para seguir creyendo lo que le cuentan, que se lo crea. Pero es que estamos hablando de un sistema burocrático,
enorme con todas sus seguridades, y lo que hemos estado viendo es cómo todo eso, Rafa, ha saltado por los aires. Es decir, no estamos hablando de una o dos o tres personas, estamos hablando de todo el sistema en su conjunto. Estamos hablando de una España que por momentos parece que está cambiando, pero al mismo tiempo parece que seguimos en esas profundidades machistas y repugnantes que en alguna ocasión yo he llegado a pensar que habíamos dejado atrás, pero parece que no, Rafa. Para nada. Por cierto, por ir con cuestiones prácticas, me llamaba especialmente la atención, y esto es un cambio de registro respecto de lo que estamos hablando, una propuesta, en este caso es de la oposición, del PP, pero que me parece llamativo porque siempre se habla de lo complicada que es la burocracia, me lo has recordado con tu respuesta anterior, y cómo lo sufren especialmente los protagonistas de ese tejido empresarial de nuestro país. La de las pymes, ¿no? Las pymes. Y al final, esa propuesta, pasar ciertas obligaciones que hay en las pymes en España, del empleado 50, que es casi un número fatídico, ¿no? Nadie quiere llegar a 50 empleados. A 250 nos permitiría engordar esa masa crítica, ese tamaño crítico, que siempre decimos que es un déficit tremendo, un hándicap, que cuando comparas, por ejemplo, una pyme alemana con una española, ¿no? Son más grandes aquellas. Igual, si les ayudas en lo burocrático, en lo normativo, pues conseguirás más acercarte a eso, ¿no? Sí, por un lado, la propuesta es una patada hacia adelante. En este caso, más que hacia adelante, hacia arriba. Ahora, si vemos datos de registro mercantil, vemos cómo hay una población de empresas, lo que estabas comentando, con entre 45 y 50 trabajadores inmensa. Con 49, 50 trabajadores hay muchísimas, y si miras cuántas empresas hay con 51, con 52, hay un agujero absoluto, precisamente por este tema burocrático. Si en lugar de 50 llevamos el límite a las 250, estaremos mucho más cerca de que haya empresas más grandes, y esa patada hacia adelante nos permitirá respirar. Por otro lado, tenemos el IBEX 35 con las grandes empresas, con todos sus requisitos asociados con compliance, con auditorías. El problema, Rafa, es en general para todas. Lo que pasa es que hay mucha gente en las grandes empresas que se ganan la vida con auditorías, resolviendo toda esta burocracia, que además dan de comer a la administración pública, y es un eterno retorno al ruido tremendo. El problema es la simplificación regulatoria. Deberíamos pensando en el nudo gordiano y Alejandro, se encontró el nudo gordiano y sacó la espada y lo rompió y lo hizo saltar por los aires. Pues en este caso está bien lo de subir de 50 a 250, pero estaría mucho mejor, Rafa, simplificar toda la burocracia que tenemos. En alguna ocasión, con determinados temas, debemos de hacer tabula rasa. Debemos de ver cuál es el sistema que tenemos, darnos una fecha, un pacto de Estado entre gente civilizada y decir, pues vamos a redefinir este mundo industrial bajo criterios digitales. No podemos tener... es que tardamos en crear una empresa, Rafa, dos meses. Tengo unos amigos mexicanos, creo que lo he mencionado alguna vez, que viviendo de allí, pues les gusta España, han estado aquí bastante tiempo y están intentando emprender en España. Acostumbrados a la dinámica mexicana, que es totalmente estadounidense en este aspecto, que las cosas hay que reconocerlas, es infinitamente más ágil y más productiva que la nuestra, están desesperados porque están enfrentándose a ese monstruo kafkiano, ¿no? de los burócratas que no les permiten avanzar. Es que estamos con el agua al cuello, y la propuesta que lanza cualquier gobierno español o desde cualquier ámbito de la administración pública española es una bombona de oxígeno. A nadie se le ocurre cambiar el sistema. Es que el sistema que tenemos, Rafa, ya no sirve, está absolutamente obsoleto. Y encima viene lastrado por la picaresca secular de nuestro país, pues sí, fíjate. El asco de la corrupción. Luis Garbía, ICADE, Universidad Pontificia Comillas, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Placer compartido. Nos vamos a ir al boletín de la 1 de la tarde, el que trae Blanca del Tronco, no se lo vayan a perder. Y luego tenemos toda una hora a media sesión en Radio Intereconomía. Vamos a hablar de seguros con García Ochoa, de crowdfunding inmobiliario con Urbanitae. Carácter nos habla de transformación tecnológica en el transporte con Alsa. Y Cellid vuelve a explicarnos cómo se maneja el talento. No se vayan, sigue media sesión en Radio Intereconomía.